Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de química. Pues en esta oportunidad les voy a enseñar con respecto al tema de estado gaseoso. Dos. Pero en la clase anterior ya hemos visto con respecto a la ecuación general de los gases ideales. Ya chicos, pues esta vez vamos a ver algunas restricciones con respecto a algunos de los variables que puede tener una ecuación general de los gases, como por ejemplo, volumen. ¿Qué pasa si mantenemos el volumen constante? ¿Qué pasa si mantenemos constante la presión? ¿Qué pasa si mantenemos constante la temperatura? ¿Y quién desarrolló este tipo de ejercicios o, o experimentos que puede existir? Vamos a ver, entonces vamos a desarrollar estos temas que son muy importantes, como pueden imaginar o ver en esta imagen que está aquí eh, como pueden observar aquí. Ya chicos, muy bien, con esto todo, por favor, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para aprender mucho más sobre estado gaseoso. Ahí está. Primero, vamos a recordar cómo es la ecuación general de los gases ideales, profe. Ahí está. Miren, ve, tenemos dos situaciones, es decir, condición inicial que está aquí y una condición final que está aquí. Ya chicos, tenemos dos condiciones, al inicio y al final. Miren, ve, si se dan cuenta en la imagen, al inicio el volumen era pequeño. Miren, ve, ahora en esta segunda condición, ¿qué pasó con el volumen? Ya es más, correcto, ¿ves? Hay que observar este tipo de fenómeno. ¿Por qué pasó eso? Pero en todo esto que está aquí al inicio, a la condición inicial, tenemos tres variables que son importantes. La presión 1, volumen 1, temperatura 1. Y tenemos al final presión 2, volumen 2 y temperatura 2. En esta situación no me están diciendo que alguno de los variables es constante. Aquí me está diciendo que todas las variables como presión, volumen y temperatura está cambiando. Ah, ya, profesor. Pero ¿qué es lo constante entonces? Ah, ya. Lo constante son los números de moles, es decir, la cantidad de gases que hay es constante. Es muy importante saber eso. Profesor, si varía la cantidad de moles de gases, ¿podré aplicar esta ecuación? No, ya no puedes aplicar esta igualdad. Ya no puedes aplicar esta igualdad, como puedes observar. Miren, ve, esto, esta ecuación solamente funciona cuando tú tienes la misma cantidad de gases. Es decir, la cantidad de moles es lo mismo. Allá, profesor, ¿cómo puedo hacer? Miren, ven, presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a ¿quién? A presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Profe, hay una memotecnia para poder aprender. Claro, fácil, mira, ve. Pavito 1 igual a pavito 2. ¿Ves? Qué fácil. Vamos a utilizar los animales para enseñar a los chicos. Muy bien. Procesos restringidos. Esto es lo que les estaba hablando, chicos. Esto es lo que les decía. Ah, ya. Profe, aquí las variables que tenemos como presión, volumen y temperatura se van a considerar uno por uno. Cuando presión es constante, cuando volumen es constante y cuando la temperatura es constante. Ah, ya, profesor. Mírenme, el primer caso es esto. Ley de Boyle. ¿Qué es eso, profe? A temperatura constante. Este personaje empezó a hacer experimentos y hace su teoría con respecto a esto. Miren, ve, proceso isotérmico. Iso viene de igualdad de temperatura. Anda, profe, así es. Mire, dice, mira, si una masa de gas se somete a un proceso manteniendo la temperatura constante, ajá,
Se cumple que la presión absoluta varía en función inversa al volumen. ¿Qué rayos es eso, profe? Observen esta imagen con mucha claridad. Miren, ¿ve? Aquí tenemos la imagen. ¿Qué me dice aquí la ley de Boyle? Aquí está. Profesor, yo voy a mantener la temperatura constante, ¿correcto? Muy bien. ¿Quiénes son los que van a variar entonces? Va a variar la presión y va a variar el volumen. Ah, ya, profesor. Miren, a mayor presión, a mayor presión, a mayor presión. ¿Qué pasa con el volumen? El volumen es pequeño, tal como pueden observar. A mayor presión, menor volumen. Profe, son inversamente proporcionales. Claro que sí. Aquí se aplica también esta aritmética, ¿ves? Muy bien. Son inversamente proporcionales. Claro que sí. Mira, ve. Va bajando, en este caso, miren, ve. La presión, miren, en este caso sería 2 atmósferas. ¿Cuánto de volumen voy a tener ahora, profesor? Voy a tener 2 litros de volumen. Al inicio, ¿cuánto tenías? Miren, fíjense, ¿ya? Al inicio tenías 1 litro de volumen cuando la presión era 4. Ahora, cuando bajó la presión a 2, el volumen ahora es 2 también. Profe, ahora cuando bajó la presión a 1, una atmósfera que es al nivel del mar, por ejemplo en Lima, entonces la presión, ¿qué pasó con el volumen? Subió a 4 litros. Profe, simplemente es inversamente proporcional, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la ecuación? Esta. Ahí está. Mira, ve, pavo 1 es igual a pavo 2. Yo sé que ustedes se acuerdan cuando le dicen a sus compañeros pavo. Entonces, yo sé que de aquí se van a recordar un poquito. Pavo 1 es igual a pavo 2. Así como sus compañeros pueden comprender. Muy bien, chicos. Seguimos entonces con el siguiente o con el siguiente proposición que podemos tener. Siguiente teoría. A ver, dice, la ley de Charles. Presión constante. Es un proceso isobárico. Iso, igualdad, bárico, presión. Igualdad de presiones. Anda, profe. Así es. Si una masa de gas se somete a un proceso manteniendo la presión constante, se cumple que el volumen varía en función directa a la temperatura absoluta. Profe, aquí estamos hablando de directamente proporcional. Sí, correcto. Volumen va a aumentar o disminuir directamente proporcional a la temperatura. Tal como pueden observar en la imagen. ¿Ves? Yo sé que pueden observar en la imagen y aquí está. ¿Qué pasa aquí en la imagen, profesor? Miren, ve. Tengo volumen en litros. Tengo temperatura en Kelvin. Tengo mi presión constante. Miren, aquí, temperatura mayor de 100 grados. Volumen 0,5 litros. Cuando aumenta la temperatura a 200 a más Kelvin, el volumen también aumentó a 1 litro. Cuando la temperatura aumentó más de 300 Kelvin, también el volumen aumentó. Cuando la temperatura aumentó más de 400 Kelvin, también el volumen aumentó. Profesor, ¿qué rayos? ¿Por qué aumenta? Allá, simplemente vamos a utilizar nuestra lógica. A ver, tienes atrapado el gas. Entonces, a una temperatura del ambiente, entonces el gas está más o menos, vamos a llamarle estable, ¿ya? Muy bien. ¿Qué pasa si lo empiezas a calentar? Lo que va a pasar es que este gas se va a empezar a alborotar. De lo que estaba así, mira, ves, se alborota, va a empezar a chocar las paredes y va a empezar a empujar la tapa. Si aumentamos la temperatura, el gas empieza a alocarse más.
Es porque quiere salir. La cinética de los gases empieza a aumentar, entonces el movimiento por aquí y por allá empieza a chocar, por lo tanto empieza a aumentar el volumen. ¿Ves? ¿Por qué aumenta el volumen en este caso? Es por el choque o por la inestabilidad de los gases. Ya chicos, hasta puede explotar. A ver, es como si fuera, por ejemplo, es peligroso mantener un balón de gas a una temperatura bastante alta. Imagínate que lo calentaras al balón de gas. ¿Qué va a pasar? Va a explotar. De hecho, que va a explotar a pesar que está tapado. ¿Por qué? Porque el gas que estaba dentro se va a volver inestable, ¿ya? Aunque el gas propano está licuado, ¿cierto? En un balón de gas. Pero cuando tú lo vas a calentar, va a empezar a evaporarse y entonces va a su temperatura de ebullición y va a empezar a explotar. Muy bien. Y esa es la ecuación que vamos a utilizar. ¿Ves? Muy bien. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Muy bien, chicos. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar. Seguimos. Aquí dice ley de Guy-Lussac, volumen constante. Proceso isocórico o también isométrico. Esos dos tienen que recordar siempre porque vienen en examen de admisión. Siempre viene. Iso, igualdad. Córico, volumen. Métrico, volumen. Si una masa de gas se somete a un proceso manteniendo el volumen constante, se cumple que la presión absoluta varía en función directa de la temperatura. Vamos a ver. Dice que la presión y la temperatura van a ser directamente proporcionales. Eso es lo que me está diciendo. Vamos a ver, ¿qué es lo que dice acá? Acá. Miren, ve. Aquí lo que tengo es esto. Volumen constante de Gay-Lussac. Miren, ve, aquí como pueden observar, están observando aquí presión y temperatura, ¿correcto? Presión y temperatura. Y como hemos dicho que la temperatura es directamente proporcional a la presión, miren, vamos a ver. Menor temperatura, menor presión, mayor temperatura, mayor presión. ¿Cómo es eso, profe? Miren, observen, están manteniendo aquí el volumen y empiezan a calentarlo. La presión interna va a aumentar, de hecho que sí. Aquí también tratan de mantener el volumen y la presión interna va a empezar a aumentar. Y profe, si le apago el fuego, claro, la presión interna va a disminuir. Claro que sí. Y profe, acá tendríamos 0 centígrados. Y si seguimos enfriando hasta 273, bueno, pues chicos, te estamos hablando de cero absoluto, pues, ¿no? Que muy pocas veces se puede enfriar a esa temperatura de centígrados. Es muy complicado. Esto es, el cero absoluto hace que ninguna molécula o átomo ya pueda tener su acción o movimiento. ¿Ya chicos? Muy bien. Pues una vez que ya hemos reconocido estos ejercicios, vamos a ver, miren, ve, aquí, la relación. Mira, ve, presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 1. Como profe, pato 1 es igual a pato 2. ¿Ves? Simplemente. Listo. Seguimos con los ejercicios entonces. Aquí. Dice, aquí vamos a desarrollar. Aquí el ejercicio. Pues empecemos a desarrollar. Primero, lo que vamos a hacer es reconocer nuestro dato. Profesor, vamos a reconocer. A ver, reconozcamos. Dato, ¿cuáles son nuestros datos? Ahí está. ¿Alguien lo puede leer? Claro, muy bien. Como ustedes mucho hablan, chicos, muy bien. Ahí está, dato. A ver, ¿qué dice? El metano se encuentra a la presión de 0,82 atmósferas. Presión, me están dando, presión.
Ahí está. Presión. ¿Cuánto dice que es? 0,82 atmósferas. Solamente voy a poner los datos, ¿ya chicos? Ya ustedes saben que estamos tratando de atmósferas. ¿Qué más? Temperatura 127 centígrados. Me están dando la temperatura. No hay problema. Aquí me dan temperatura 127. Estoy reconociendo los datos que tengo. ¿Por qué es importante reconocer los datos? Porque si no reconoces los datos que tienes, no puedes desarrollar el ejercicio, porque tampoco sabrías cómo hacerlo. Ahora dice, ocupando el volumen de... Ah, profe, me dan volumen. ¿Volumen cuánto será? Volumen 40. Ah, ya esta vez 40 litros. Muy bien. Acá es centígrados. Acá es litros. Bueno, está bien. Y aquí es atmósfera. Voy a poner AT. Ah, ya está, ATM. Ah, esta vez. Correcto. Ahora entonces lo que voy a hacer es solucionar. Profe, ¿qué ecuación utilizo? Ecuación general de gases ideales. ¿Cómo es eso, profe? Pavo igual a ratón. Claro, así es. Aquí al costadito. Bueno, acá abajo mejor. Ahí está, ¿ves? Recordando, tendríamos pavo es igual a ¿quién? A ratón. ¿Cómo así ratón, profe? Mira. R, T y N. Profe, ¿qué rayos es eso? ¿Qué es R? R es la constante de los gases ideales, que ya hemos visto en la clase anterior. Como estamos trabajando con atmósfera, el valor de R es 0,082 atmósferas por mol litro Kelvin. ¿Ya? Eso tienen que tener en cuenta. Esto es lo que vamos a utilizar. Profe, y la T temperatura. ¿Y N qué es? N es el número de moles. Justamente eso nos están pidiendo. Anda, profe. Simplemente vamos a despejar. Despejamos nuestra N. A ver, ¿cómo quedaría nuestra N? Fácil, profesor. Lo que va a quedar es pavo. Ahí está, ¿ves? Entre rato. Ahí está, rato. Ahí está. RT. Y ahora reemplacen valores. Simplemente. Pero recuerden un dato muy importante, que la temperatura tiene que estar en Kelvin. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque mi constante está mol litro por Kelvin. ¿Correcto? Ah, ya. Muy bien. Es importante saber esto. Profesor, para poder pasar a Kelvin, ¿qué le hago? Simplemente a los centígrados lo vas a sumar 273. Si le sumas 273 a 127 centígrados, ¿cuánto te da? A ver, un esfuerzo mental, muchachos. Correcto, ustedes son genios, ¿ah? Ajá, 400 Kelvin. Ahí está, 400 Kelvin. Ahora sí pueden trabajar y reemplazar sus valores. Profesor, fácil, ya está fácil ya. Algo easy. Vamos a hacer algo. Ahora, ¿qué vamos a pasar? 0,0. A ver, ¿qué tengo? ¿Presión cuánto es? 0,082. Anda, profe, así es. Ese es de datos que me dan. Por volumen. Por volumen. ¿Cuánto es volumen? Profesor, es 40. Entre. ¿Entre quién? Entre 0,082. Esto es el valor de la constante, por favor. 0,082. ¿Por quién, profesor? Por la temperatura, que es 400 Kelvin. Profesor, después de operar esto,
¿qué es lo que me va a quedar? A ver, chicos, ustedes son genios en esto para operar, ¿o no? Claro. A ver, ¿cuánto me saldría? Operando 0,82 por 40. ¿Cuánto es? Muy bien, sale 32,8. La multiplicación. Pueden hacerlo de diferentes formas, simplificando, como quieran, muchachos. Solamente yo lo estoy multiplicando. El numerador me salió 32,8. Entre el denominador, que es 0,082 por 400. Fácil, tu profe es inteligente, lo va a multiplicar y le salió 32,8. Anda, así es, correcto. Y hacemos un esfuerzo mental para poder desarrollar esto y dividirlo, y me va a salir ¿qué? Número moles, ¿cuánto sale? La unidad. Ahí está, ¿ves? Qué fácil, profesor. Así es, correcto. Y marcamos nuestra alternativa. Ahí está, ¿ves? La A. Seguimos. Determine el volumen de 0,5 moles de un gas. De nuevo, vamos a determinar nuestros datos. ¿Quién es nuestro dato? A ver, dato, rapidísimo ya, chicos. A ver, dato, ¿qué me dan? Díganme, volumen, profe. ¿Cuánto es? El volumen es 0,5. Ah, no te creo. Así es. 0,5. ¿Qué más? Ah, no, no te dan volumen. Ya, pe, chico, ¿por qué engañan? Te están dando número de moles. Ahí está. Primero, me están pidiendo más bien me están pidiendo que haya el volumen. Y el volumen está en litros. ¿Qué me están dando? Número de moles. Es decir, me están dando N. Anda, ahí está. 0,5. Ahí está, ¿ves? ¿Qué más? De un gas. Anda, profe, te dan presión. Pero presión, ¿en qué te dan? Te están dando en milímetros de mercurio. ¿Cómo es eso? Ya, tranquilo, muchacho, tranquilo. Aquí es 1140 milímetros de mercurio. Ahí está. Milímetros de mercurio. Profe, ¿por qué se llama mercurio? ¿Por qué utilizamos el mercurio para determinar la presión? Simple. Y temperatura. Temperatura, ¿cuánto es? Profe, ya me dan de 300 Kelvin. Claro, está fácil ya. Profesor, en esta situación, ¿qué vamos a utilizar? Mírenme, tiene dos situaciones. Puedes utilizar la constante de los gases ideales en función de milímetros de mercurio, o utilizar la constante de gases, que es la R, en función de atmósfera, y transformarlo en atmósfera. A ver, yo quiero utilizar por mi facilidad este valor de constante, 62,4. Ahí está. Profe, ¿por qué es 462,4? Lo que pasa es que esto va a estar en función de quién, de milímetros de mercurio. Ya, chicos, entonces tengan en cuenta esto. Siempre va a ser así. Profe, ¿cómo es eso entonces su unidad? Va a ser así. 62,4 milímetros de mercurio. Ahí está, a ver. Eso es unidad, ¿ah? Estoy escribiendo su unidad. Por litro, mol, Kelvin. Mol, Kelvin. Ya está. Eso es lo que voy a utilizar. Muy bien, profesor. No hay problema. Entonces, utilizamos. ¿Qué me piden? Volumen. De nuevo, voy a utilizar mi ecuación. Mi ecuación de gases ideales. Mira, mi ecuación de gases ideales, ¿qué me dice? Ah, ya, profe, fácil. Presión
por volumen es igual a ¿qué? A mi constante por mi temperatura por mi número de moles. Correcto. De aquí yo voy a despejar mi volumen, porque yo quiero el volumen. Si yo despejo, ¿cuánto me va a quedar? Profe, fácil. Lo que va a quedar es esto. Volumen es igual a constante por temperatura por número de moles entre la presión. Profe, reemplazando valores, ya pueden reemplazar valores. Y si reemplazan valores, ¿qué les va a quedar? 62,4. Y van operando ya, chicos. Este es fácil de operar. Por 300. Ahí está. Por 0,5 entre la presión, que es ¿cuánto? 1140. ¿Cuántos litros me va a salir, profesor? A ver, operando y haciendo un esfuerzo mental, pero muy abrupta, muy completa, vamos a ver cuánto saldría. A ver, 62,4 por 300 por 0,5 entre 1140. ¿Cuánto sale, profesor? Fácil. Mira que tu profesor es inteligente, ¿eh? Va a salir 0, no, mentira, no sale 0, sale 8,21 litros. Ahí está, ¿ves? Espectacularmente maravilloso. Mira que tu profesor tiene una mente de calculadora. Perfecto. Muy bien, chicos. Seguimos con el ejercicio número 3. Entonces, mírenme, como pueden observar, aquí tenemos la siguiente pregunta, que dice así. Determine la presión en un recipiente que contiene 16 gramos de oxígeno a 27 centígrados si el volumen del recipiente es de 3 litros. Lo primero que se hace es ver los datos, anotar los datos. A ver, ¿qué tenemos los datos? Ahí está, tenemos los datos. A ver, por favor. Ahí está, los datos. ¿Qué nos pide? Profesor, me pide la presión. Correcto. Eso va a ser mi incógnita. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué me dan de dato más? Profe, me dan el peso del oxígeno. Y el peso del oxígeno es 16 gramos. Correcto. Y recuerden que el oxígeno es molecular, ¿ah? Ya, chicos, tienen que recordar eso. ¿Qué más me dan? Me dan temperatura. Y la temperatura es 27 centígrados. Pero para las ecuaciones de gases, tenemos que pasarlo ¿a qué? A Kelvin. Entonces, si lo pasamos a Kelvin, ¿cuánto será? Solamente se suma 273. Ah, ya, profesor. Entonces va a ser 300 Kelvin. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, también tenemos de dato el volumen. ¿Cuánto es, profesor? De 3 litros. Ahí está, ¿ves? Muy bien. Pues vamos a utilizar ahora la constante. ¿Cuál es la constante, profesor? Fácil. Es 0,082 atmósfera litro mol Kelvin. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está. Ahora vamos a separar y vamos a poner la fórmula. ¿Cuál es la fórmula, profesor? Ahí está. Va a ser lo mismo, miren, ¿ah?
Ahí está. Constante de los gases por la temperatura por los números en moles entre el volumen. Ahí está. Eso es nuestra fórmula. Ahora, chicos, pero tenemos un problema aquí. Tenemos que hallar ¿quién? Número de moles. Como vamos a hallar número en moles, aquí vamos a tener número de moles. Aquí es igual, profesor, a la masa que nos dan de dato entre la masa molecular. ¿Y cuánto es la masa molecular, profesor? Del oxígeno, ¿ah? Estamos hablando del oxígeno. Entonces va a ser, la masa es, profe, 16, claro. Y la masa molecular del oxígeno es 32. Claro que sí. Ahora, operando esto, ¿qué me sale? 0,5. ¿Correcto? Listo, ¿ves? Esa es la cantidad de número de moles. Pues ahora simplemente vamos a reemplazar. Es algo sencillo, súper fácil. Mírenme. Va a ser 0,082, que es la constante de los gases ideales por la temperatura, que es 300 Kelvin. ¿Correcto? Ahí esta vez por 300. Solamente estoy multiplicando, chicos, ¿ya? Por la cantidad de moles. Ahí está. 0,5. Todo entre ¿cuánto? Todo entre 3. Ahí está. Mi presión va a salir en atmósferas. A ver, chicos, multipliquen eso. ¿Cuánto saldrá? 0,082 por 300 por 0,5 entre 3. ¿Cuánto sale, profesor? Sale, aquí tenemos, a ver, 4,1. Ahí está. 4,1 atmósfera. Ahí está, ¿ves? Esta operación me sale eso. Y ya tendré mi dato. ¿Correcto? Muy bien. Pues ahora seguimos con el ejercicio número 4. Pues el ejercicio número 4, de igual manera vamos a buscar los datos. Ahí está. Muy bien. Hallar la densidad, profe, me están pidiendo la densidad. Profe, ¿cómo hallo eso? Muy bien. La densidad lo voy a llamar como si fuera una D. ¿Ya? Muy bien. Esto es lo que me piden. La densidad. Profe, ¿cómo rayos hallo eso? El propano. Me dicen el propano, que es CH3H8, que es el propano. Presión me dan de dato. Profesor, presión, ¿cuánto es? Es 2 atmósferas. Ahí está, ¿ves? 2 atmósferas. ¿Qué más, profesor? Me dan temperatura 27 centígrados. De igual manera, 27 centígrados. Ahí está. ¿Qué más me dan de dato? Bueno, me dan peso atómico, pero para ello tengo que hallar la masa molecular entonces. ¿Masa molecular de quién? Claro, del propano, de CH3H8. ¿Y cuánto es eso? Simplemente súmenlo. El peso atómico de carbono es 12 por 3, 36. Más 8 me saldría 44 gramos por mol. Eso es lo que me saldría. Ahí está, ¿ves? Ese es el dato que yo necesito. ¿Qué más? A ver, ¿para qué me sirve más? Muy bien. Voy a utilizar nuestra ecuación de gases ideales.
Allá, miren, pavo es igual a ¿quién? A ratón. Ahí está, ¿ves? Pavo es igual a ratón. Ahí está. Muy bien. Sigo normal aquí. Y acá, ¿qué tendría, profesor? Normal. La constante R por mi temperatura. Ahí está. Pero mis moles, ¿cómo los puedo ubicar? ¿O cómo puedo ponerlo? Puede ser la masa entre la masa molecular. Claro, exacto. Muy bien. Ahora, esta masa molecular sube multiplicando con la presión. Ahí está. ¿Ves? ¿Qué tendría ahora? Tendría R, constante de los gases, por la temperatura, por el peso, entre el volumen. Profe, peso entre volumen, ¿qué es? Profe, fácil, es la densidad. Densidad, justamente lo que yo quiero. Ahí está. ¿Ves? Entonces, RT, que es la temperatura, por la densidad. Ahí está. Ahora, despejando la densidad, miren, voy a despejar la densidad. ¿Qué me va a quedar? Profe, fácil. Presión, ¿por qué? Por la masa molecular. Ya ves. ¿Entre quién? Entre la constante R por la temperatura. Simplemente ahora voy a reemplazar los datos. Si reemplazo los datos, ¿qué voy a tener? Profe, fácil. Me dan 2 de presión. ¿Qué más? Masa molecular, 44. Hasta allí ya tengo 88. ¿Correcto? Entre, como estamos hablando de atmósferas, va a ser 0,082. ¿Por quién, profesor? Simplemente va a ser por la temperatura. ¿Y cuánto es la temperatura, profesor? Ya. Tengo que pasarlo a Kelvin, por favor. Eso no se olviden. En Kelvin sería 300 Kelvin. Ahí está. ¿Correcto? Ahí está. Muy bien. Ahora sí, un esfuerzo mental. Y operando como tu profesor es inteligente, chicos. A ver, lo va a hacer al ojo. Lo va a hacer al ojo. Miren, aquí. La densidad. ¿Cuánto crees que va a salir? Allá. 88 entre 0,082. Eso sale 1073.17. Entre 300, eso me va a salir 3,57 gramos por litro. Muy bien, ¿entendieron, chicos? Muy bien, ¿ves? Correcto. Ahí está. 57 gramos por litro. Entonces, ¿cuál sería mi clave? Mi clave sería la D. Ahí está, ¿ves? Qué fácil. Algo hice, ¿cierto? Gramos por litro. Acá nada más voy a poner el litro, ¿ya? Ahí está. O pongo de color rojito para que ustedes puedan entender. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Gramos. Ahora se nota mejor. Por litro. Ahí está. Muy bien. Eso es con respecto a los ejercicios que acabamos de hacer. Muy bien, chicos, aquí les dejo la tarea para que también ustedes se puedan divertir con estos super mega ejercicios y son muy fáciles y puedan practicar. ¿Ya, chicos? Ahí está. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que les haya ayudado en algo en este tema. Muchas gracias.